Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Luis Hernando Martínez. Pertenezco al grupo número 2, 208019, de antenas y propagación. Mis compañeros Jorge Dávila, Gualberto Serrano y Fabio Andrés Cajamarca. A continuación, mi compañero Diego Serrano explicará algunos puntos y yo concluiré con parte del video. Tenemos las antenas, una antena de red de comunicaciones. Utilizamos una repetidora y una antena para la zona de exploración. Aquí realizamos un bosquejo de las condiciones ambientales de la zona, una temperatura de 26 grados, una humedad de 83% y las distancias, una longitud de repetidora a zona de exploración de 22 kilómetros y una longitud de repetidora a red de comunicaciones de 23 kilómetros. Aquí tenemos entonces los parámetros seleccionados. Vamos a trabajar a una frecuencia de 2300 MHz, una polarización vertical, una ganancia de 24 dBi, una potencia de transmisión de 25 dB y una sensibilidad de menos 87 dBm. Tenemos aquí entonces el gráfico. Observamos que tenemos una línea de vista directa. Tuvimos que aumentar las alturas de las antenas porque habían en esta zona varios obstáculos entre la zona de exploración y la repetidora. Entonces nuestra zona de exploración quedó con una altura en la antena de 60 metros y la repetidora también está en la misma altura. Cumplimos con la sensibilidad del receptor, que debe estar aproximadamente a menos 87 dBm. Sí, tenemos también que una pérdida en el espacio libre de 126.65 y tuvimos una margen de escucha, un margen de desvanecimiento de 24.23 dB con una longitud de 22.4 kilómetros. Entonces el enlace sigue siendo viable a una frecuencia de 2300 MHz. Entonces tenemos la ganancia, el margen de desvanecimiento 24.25 y los diferentes parámetros 2300 MHz a 22.4 kilómetros, una pérdida en el espacio libre de 127. Para el siguiente circuito se tomaron en cuenta los mismos parámetros porque se utilizó la misma antena. Ya tenemos aquí otro tipo de línea de vista. Hay menos obstáculos en la zona entre lo que es la red de comunicaciones y la repetidora. ¿Sí? Entonces aquí pudimos seleccionar una antena para la repetidora, sigue siendo 60 metros de altura, y pudimos bajar la red de telecomunicaciones a 40 metros. Y son los mismos parámetros, ¿no? Eh, Menos 87 para la sensibilidad en el receptor, ¿sí? La pérdida en el espacio libre 127, el margen de desvanecimiento de 25.98 debe estar por encima de 10, entonces el enlace sigue cumpliendo, y la distancia en 23 kilómetros. Entonces tenemos aquí ya la frecuencia que se utilizó, una frecuencia de 2300 MHz que deja implementar el simulador radio móvil. Eh, lo fundamental es utilizar la 2400 y en un rango de 2400 MHz a 5400, que está dentro de la resolución 689 de 200.004 como la banda de frecuencia de uso libre en Colombia. Entre la antena se establece para 2400 MHz. Esta antena no tiene necesidad de contraprestación o pago por ser una banda de frecuencia libre. Tenemos aquí el cálculo de la potencia en el transmisor.
hacemos el cálculo y corresponde que en milivatios 315.5 milivatios corresponde a 24.99 dBm. Esa es la potencia del transmisor. Las pérdidas de línea entre transmisor y receptor se entiende a pérdidas de línea a los aspectos relacionados con cable y terminales. En este caso las pérdidas en el cable están relacionadas directamente con la frecuencia. Entonces la frecuencia puede tener el doble de pérdidas en 5.4 GHz comparada con la frecuencia de 2.4 GHz. Se realiza la selección de un cable especializado de LMR400 que cumple los estándares de protección y apantallamiento. Aquí está la ficha técnica del cable LMR400. Tenemos aquí cómo se observa el cable, las pérdidas que nos permiten evaluar el cable. El LMR400 tiene una pérdida de 0.217 dB por metro, por eso fue seleccionado. Entonces, continuando con el video que ya había hecho mi compañero Diego Alberto Serrano, continuamos pues básicamente explicando lo que se quería o se quiere hacer básicamente para poder tener un balance más aproximado de todo lo que ingresa a nuestra zona de exploración. A continuación también veremos acerca de la ganancia de la antena en TX y RX. Se dice que se asume la ganancia de una antena parabólica que trabaja en un rango de 21. ¿Qué quiere decir esto? Que es básicamente cómo debemos de instalar esa antena. La única manera de garantizar la ganancia teórica en las antenas es por medio de una instalación óptima y minuciosa para considerar el detalle más mínimo que puede interferir con el buen desempeño de la antena. Dice que para nuestro caso se asumen las ganancias declaradas por el fabricante de la antena, que es de 24 dBi, para ser utilizada en las 4 antenas propuestas. Otro punto importante que se debe tener en cuenta es la sensibilidad. Es un parámetro que identifica pues el valor mínimo de la potencia que se necesita para poder decodificar o extraer los bits lógicos o la tasa de información y datos transmitidos en un radioenlace. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más baja sea la sensibilidad, mejor será la recepción de radio. Y acá podemos mirar pues básicamente una fórmula que se utiliza para mirar la sensibilidad de este tipo de antena. En este caso se utiliza una tarjeta mini PCI inalámbrica con la siguiente sensibilidad de operación de 25 dBm y menos 87 dBm a 11 MB, calculando pues la sensibilidad del receptor, ¿no? Otro punto importantísimo es la fiabilidad requerida, que lo mirábamos. Se recomienda tener una fiabilidad como mínimo de un 60% en los enlaces cortos, debido a que se debe garantizar pues la eficiencia de los equipos involucrados en el enlace, separado que estos se encuentran en ocasiones o en lugares de difícil acceso. Pues como ya hemos mirado, para acceder a nuestro punto, que es, digamos, el acceso es muy difícil, cualquier fallo tiene que repercutir en la calidad del servicio, ya que pueden pasar varias horas para su sustitución o reparación. En esta situación se utiliza un factor de un 80% para que el simulador realice las consideraciones pertinentes por afectaciones directas al sistema. También miramos unos parámetros de configuración en el simulador, como ya lo decía mi compañero. Teniendo en cuenta los anteriores criterios ya justificados, se realiza la configuración de parámetros en el radiomóvil para verificar el comportamiento del radioenlace. Veíamos unos parámetros como era la descripción, la frecuencia en megahertz, la potencia en watts y la pérdida de línea en TX, la ganancia de la antena en RX, la pérdida de la línea en RX, la sensibilidad, la fiabilidad requerida y algunas otras opciones que podemos mirar acerca de la configuración de los parámetros para el radioenlace. Otro punto importantísimo que mirábamos al principio de este video es que
utilizaríamos una antena repetidora, ¿sí? Esa antena pues iba a estar básicamente entre la mitad de nuestros dos puntos para poder verificar pues el paso a paso de todo lo que ingresaba pues a esta zona. Un radioenlace puede estar constituido por estaciones terminales y repetidoras intermedias, ¿sí? Como ya lo decía, que permite instalar elementos de supervisión y reserva. ¿Para qué utilizaríamos una antena repetidora? Pues finalmente, debido a las condiciones del medio, debido a la parte montañosa, no se permitía que hubiera una línea directa, ¿sí? Entonces, para eso utilizábamos nuestra antena repetidora. Utilizar una repetidora pasiva es económica y ecológica, ya que no requiere construir vías de acceso ni líneas de alimentación eléctrica y requieren un mantenimiento mínimo. Sus ganancias se evalúan de manera individual y cada tramo en distancia presenta su atenuación en espacio libre. La pérdida total en decibelios para el enlace es aproximadamente de 45 kilómetros y se calcula de la siguiente manera. Acá miramos básicamente pues las ganancias de las antenas de transmisión y recepción en dB y las ganancias de las antenas de transmisión y recepción en dB, la atenuación por propagación de cada trayecto y las pérdidas de acoplamiento entre antenas repetidoras. ¿Sí? Acá miramos un ejemplo, una imagen de una antena repetidora. Y acá básicamente nos está mostrando más claro lo que queríamos. Nuestra antena en la zona de exploración y en toda la mitad de ese trayecto, de esos 45 kilómetros, teníamos nuestra antena repetidora. Y básicamente nuestra red de telecomunicaciones al principio. Entonces, la distancia que hay entre las redes de telecomunicaciones a nuestra repetidora es aproximadamente de 23.039 kilómetros y de nuestra antena repetidora a nuestra zona de exploración una distancia equivalente a 22.4 kilómetros. ¿Sí? Acá podemos mirar más a fondo pues qué era lo que se quería. Recuerden que esta antena se tuvo que izar un poco más a una altura de 60 metros, como lo mirábamos al principio en nuestro simulador. En el enlace propuesto se utilizan antenas con una altura máxima de 60 metros. Surge la duda si existen torres de telecomunicaciones de esta altura. Para ubicar las antenas y en la web encuentra un proveedor que implementa las instalaciones de torres a diferentes alturas. Y a continuación pues quisimos adjuntar las estructuras que se suministran. Como ya hemos visto, este tipo de antenas son muy conocidas, ¿sí? Las hemos visto en diferentes puntos, ¿sí? Ya nos llevamos una idea básicamente de qué es lo que hacen, cuáles son sus características. Y si miramos acá la ficha técnica de esta antena, la altura que maneja finalmente es de 60, 36, 42, 48, 54 y 72 metros, entre otras. Dice que básicamente su estructura pues es muy sólida, la escalera interior con sistema de seguridad y guaya metálica o línea de vida. Muchas veces miramos a operadores pues trabajando, la parte técnica trabajando pues a una altura considerable. Entonces este es un tipo de antena que se utiliza. Acá mirábamos también otras estructuras diseñadas por Servimecol, que es un fabricante pues de este tipo de antenas. Una de las tablas que se tuvieron en cuenta básicamente para finalizar con este tipo de proyecto era el presupuesto TX y la repetidora. Básicamente pues acá tenemos los datos, los elementos y los valores que se tuvieron en cuenta, con una distancia de 22,4 kilómetros y la frecuencia de 2,4 Hz, ¿sí? Teniendo en cuenta que la salida del transmisor, los cables y conectores, la antena, el FSL, la antena RX, los cables y conectores y la sensibilidad del receptor.
En enlaces de grandes distancias, factores como la lluvia, la niebla y aún el cambio de las condiciones de la vegetación pueden contribuir a que se pierdan, ¿sí? Como nosotros ya hemos visto y lo hemos dicho en diferentes oportunidades, pues las condiciones de este terreno es en San José del Guaviare, las condiciones pues no son las mejores. Entonces, debido a eso, la pérdida por distancia y por muchos factores, como ya lo decía, la vegetación, la lluvia, la niebla, pues afectan bastantes. El presupuesto es igual para el TX y la red de telecomunicaciones, ya que se utilizaban pues los mismos equipos a la distancia, y la distancia pues era de 23 kilómetros. Recordemos que una era la distancia de nuestra antena repetidora a, a nuestro punto de encuentro, se podría decir, y de nuestra antena repetidora pues a nuestra red de inalámbrica. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede observar que el enlace se puede implementar sin ningún problema técnico por medio de una banda, ¿sí?, de 2,4 Hz mediante la antena seleccionada a una tasa de transmisión de datos de 11 megabits. En el margen de desvanecimiento supera pues los 10 dB, el cual se considera el desvanecimiento mínimo para garantizar la confiabilidad del enlace. O sea que básicamente se deben de tener en cuenta estos parámetros para que esa comunicación sea prácticamente pues con un alto índice de probabilidad. También miramos y analizábamos la tarjeta que íbamos a utilizar. Es una tarjeta mini PSI inalámbrica, ¿sí?, con una serie de características. Acá podemos observar su ficha técnica para poder analizar un poco más lo que se requiere. Y también miramos la antena grilla o rejilla parabólica, ¿sí?, que es muy básica, se podría decir, pero pues que su utilización es un sistema de antena direccional, la cual incorpora pues un reflector de antena de tipo rejilla parabólica de dos piezas fundidas en aluminio con un dipolo pasivo alimentado por 50 ohmios, dice patentados. Pues, acá como tal miramos las características de este tipo de antena, ¿sí? Miramos las especificaciones eléctricas en cuanto pues a lo que se requiere, que es la ganancia, la frecuencia, la pérdida de retorno, el ángulo de inclinación, el mástil cruzado y en fin. Y en la parte mecánica pues las dimensiones básicamente de este tipo de antena. No es una antena que sea grande. Podemos mirar el rango de operación de esta antena, el patrón de antena de 2.4 Hz, el cual pues nos abarca prácticamente un perímetro bastante grande. Ya teniendo en cuenta que este trabajo pues nos ayudó a consolidar pues básicamente lo que se quería, que era que esta multinacional con sede principal en Londres realizara pues una exploración minera y que tuviera pues a cabalidad un control de todo lo que ingresaba pues a esta área selvática en el Guaviare. Con este trabajo ya podemos mirar de que sí se puede hacer, a pesar de las condiciones en las cuales pues se iba a hacer esa perforación, ¿no? Llevar todo el inventario de equipos y materiales que ingresan y salen de la zona de exploración en tiempo real, hacer monitoreo permanente de las diferentes variables que se controlan en la zona por parte de los ingenieros ubicados en la sede principal. Finalmente pues concluimos con este proyecto, con este video. Esperemos que haber contado pues con los mayores objetivos propuestos. Agradecemos pues a nuestro tutor, a nuestros compañeros que hicieron parte de este proyecto, de este programa, y a cada una de las personas que nos apoyaron para poderlo cumplir. Gracias.